Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Desde su infancia, Julia decidió: las chicas son o hermosas o inteligentes. Sabía que podía elegir, y eligió ser inteligente. Tenía el ejemplo de su hermana mayor, Angelina, justo delante de sus ojos. Todos a su alrededor admiraban la belleza de Angelina. ¿Cómo no hacerlo, con su cabello sedoso de color castaño claro, sus ojos verdes de sirena y una figura que podría llamarse de modelo? Angelina se había centrado únicamente en su apariencia desde sus primeros años. Leía mucho, pero eran revistas de moda con consejos de maquillaje, dietas y demás. Sus amigas eran igual. Julia las consideraba bonitas, pero tontas frívolas. Su madre, criando a 2 hijas por sí sola, tenía grandes esperanzas en la mayor. Te casarás bien, Ángela, y viviremos bien. Julia aún era una niña pequeña en ese entonces, en 4º o 5º grado. No podía entender cómo alguien podría poner la responsabilidad de su felicidad y bienestar en otra persona. No había sacado su madre, que también había sido herida, las conclusiones correctas. Un día, Julia le preguntó directamente a su madre: Tú te casaste con papá por su dinero también, ¿verdad? Y nos dejó. Se fue con una mujer más joven y más hermosa. No dejó nada para ti ni para los niños, porque ella tenía buenos apetitos. Y ahora le estás enseñando lo mismo a Ángela, para que termine de la misma manera. No lo eches a perder. Su madre agitó las manos. Ángela es diferente. Primero, es joven. Segundo, es mucho más hermosa que yo. Y después de todo, tiene a mí. Yo tuve que descubrirlo todo por mi cuenta, pero la guiaré, le enseñaré todo. Todo estará bien para Ángela, y para ti también, si me escuchas. Julia solo suspiró profundamente entonces. Su madre era hermosa y amable, pero demasiado frívola. Tanto su madre como Ángela vivían con gafas de color rosa en los ojos. Todos soñaban con una vida hermosa, creyendo que la apariencia era el factor determinante del éxito para una mujer, y así sucesivamente. Julia era diferente de sus compañeras en carácter. Siempre fue pragmática, responsable, con visión de futuro, y entendía claramente: para lograr algo en la vida, uno debe trabajar duro. Las opciones que su madre y su hermana tenían en mente, hombres ricos, benefactores, eran poco fiables, frágiles e ilusorias. Ángela bromeaba llamando a su hermana menor una aburrida. La madre constantemente intentaba cambiar a Julia, imponer su propio punto de vista a su hija. Curiosamente, la madre sinceramente creía que deseaba el bien de su hija. Me preocupa tu futuro. ¿Cómo no puedes entenderlo? Eres una belleza. Tomaste lo mejor de mí y de tu padre. Cuando termines la escuela, te encontraremos un pretendiente rico. Solo no seas tan aburrida. A los hombres les gustan las mujeres alegres y sonrientes. No, gracias. Después de la escuela voy a estudiar economía, respondió Julia. Oh, ¿sabes lo competitivo que es eso? Ángela siempre argumentaba en este punto. Allí necesitas ser muy inteligente o tener buenas conexiones. Sí, suspiró la madre. No podemos permitirnos una educación comercial y no entrarás gratis. Pero Julia, tratando de no escuchar los argumentos de su hermana y su madre, persiguió su objetivo. Pasaba día y noche sobre los libros de texto, buscando cursos adicionales en línea, en su mayoría gratuitos, ya que su madre trabajaba como cajera en un supermercado local. No tenía dinero para la educación de sus hijas, y el padre estaba casi desvinculado de la vida de las pequeñas, teniendo una nueva familia. Él sí enviaba una pensión alimenticia nominal, pero eso era todo. No había comunicación, apoyo ni ayuda en situaciones difíciles. Julia sabía desde la infancia que no podía contar con él. En el fondo,
Ella quería conocerlo y hablar con su padre al menos una vez. Sentía que podría ser como él en carácter, porque no se parecía en nada a su madre y Ángela. Pero él nunca buscó a sus hijas, y Julia no quería imponerse. Además, tenía miedo de enfrentarse a la indiferencia, o peor aún, al desprecio de su propia familia. Su padre era un hombre de negocios, dueño de una cadena de tiendas. Parecía ganar buen dinero, pero todos sus activos estaban astutamente registrados a nombre de su nueva esposa, por lo que su exesposa e hijos no podían reclamar nada. Esto parecía mezquino, ruin, incluso despreciable. Idealmente, Julia debería haberse sentido tan ofendida por su padre como su madre y Ángela, pero tenía un sueño: estudiar economía, iniciar su propio negocio y algún día encontrarse con su padre en algún asunto de negocios. Un proyecto conjunto, un contrato rentable, algo así. Que él vea lo que su hija logró por sí misma, sin su ayuda. Tal vez entonces podrían hablar como iguales. Y Julia logró su objetivo. Ingresó en el presupuesto de esa misma facultad de economía a la que aspiraba. Estaba emocionada al ver su nombre en la lista de estudiantes admitidos, gritando frente a la pantalla de la computadora, saltando de felicidad hacia el techo. ¿Te has vuelto loca? Ángela asomó la cabeza en la habitación con el pequeño Jan en brazos. Ángela había sido madre recientemente, teniendo un hijo con un hombre rico. Él pagaba diligentemente la pensión alimenticia, pero tenía poco deseo de interactuar con la madre del niño o incluso con Jan mismo. Por supuesto, la pensión alimenticia era mínima. Un esquema estándar, salario en negro, la mayoría de las ganancias ocultas. Ángela había repetido de hecho el destino de su madre, en una versión aún peor, pero no se rindió y siguió soñando con un príncipe que eventualmente resolvería todos sus problemas financieros. La madre apoyaba a su hija mayor en todo, adoraba a su nieto, lo cual no era sorprendente. Julia también disfrutaba de pasar tiempo con el pequeño cuando tenía la oportunidad, pero la chica no podía entender cómo alguien no podía aprender de lo que sucedió. No estaba claro que el plan no era muy bueno y a menudo fallaba desde el principio. Era hora de elegir otra opción, pero no. Ángela seguía navegando en sitios de citas, buscando presas más grandes. Fui aceptada. Julia explicó su extraño comportamiento a su hermana. ¡Guau! ¡Genial! Eso significa que te mudarás. Vas a la ciudad a estudiar. La familia de Julia también vivía en una ciudad, aunque muy pequeña, lejos del centro regional. Edificios grises de 3 pisos, calles enteras de antiguas barracas de madera, un vasto sector privado. Oficialmente no era un pueblo, pero en realidad. Así que Walnuts, la capital regional donde se encontraba la Universidad de Julia, se llamaba La Ciudad. La madre también se alegró al enterarse de la admisión de su hija menor. No había esperado tal cosa. Resultó. Pensaba que la menor se luciría, y cuando se diera cuenta de que no funcionó, seguiría los pasos de su madre, trabajaría como cajera en el supermercado y finalmente reflexionaría sobre las palabras de familiares más experimentados, dándose cuenta: uno debe buscar a un hombre rico y confiable. Y miren cómo resultó. Fue aceptada. Bien hecho, hija. La madre abrazó a la menor. Te ayudaré en todo lo que pueda. No puedo enviar mucho dinero, lo siento, pero encontraré un poco para tus gastos de vida. También necesitas vestirte bien. En una gran ciudad, siempre tienes más posibilidades de conocer a una persona decente. Mamá, estás empezando de nuevo. Julia sonrió. Le conmovió que su madre la apoyara y la entendiera e incluso le ofreciera ayuda. Julia sabía que estos fondos no le eran fáciles de conseguir a su madre,
pero estaba dispuesta a ayudar a su hija mientras aún era estudiante, y eso no tenía precio. Julia comenzó una nueva vida. Le dieron una habitación en la residencia de estudiantes, aunque no era privada. Tenía que compartir el espacio con 2 chicas, pero las compañeras de cuarto resultaron ser muy agradables. Ambas estudiaban en el instituto pedagógico y, al igual que Julia, estaban enfocadas en estudiar y trabajar. Las chicas tenían mucho en común. Julia incluso se hizo amiga de una de estas compañeras de cuarto, Paula. Mantuvieron su relación incluso después de que cada una se graduara de sus respectivas universidades y se mudaran a apartamentos alquilados. Julia disfrutaba de sus estudios. Desde el primer año, estaba convencida de que había elegido la dirección correcta. Las ciencias económicas le resultaban fáciles. Las conferencias le parecían interesantes y los trabajos y exámenes increíblemente fáciles. Julia incluso comenzó a ganar dinero. Resultó que la gente estaba dispuesta a pagar bien por ensayos y proyectos. Bueno, según los estándares de Julia, por supuesto. La chica tenía que trabajar a tiempo parcial y estudiar mucho. No tenía tiempo para fiestas estudiantiles, salidas a clubes y entretenimientos similares. A veces quería divertirse y relajarse, pero entendía que cada minuto era valioso. Su tiempo era demasiado preciado. Además, no había mucho dinero. Su madre hacía lo que podía, recargando la tarjeta de su hija con una pequeña cantidad cada mes. Julia sabía que esta era una parte significativa del salario de su madre y estaba muy agradecida por ello. Era poco, muy poco, pero aún así, la ayuda de su madre permitía a Julia mantenerse a flote, especialmente después del tercer año, cuando algo cambió en la universidad y se les empezó a pedir a los estudiantes que pagaran por la residencia. Antes había sido gratis. Julia economizaba en casi todo, pero no se desanimaba. Sabía que estaba trabajando hacia su objetivo. Tarde o temprano, todo estaría bien, tal como había soñado. Pero alrededor de Año Nuevo, ocurrió un evento que hizo que Julia reconsiderara sus planes y le dio un vuelco a su vida. Sucedió durante ese agitado tiempo antes de Año Nuevo, cuando los estudiantes intentan aprobar todas sus deudas para que puedan comenzar la sesión de invierno después de las vacaciones, sin problemas. Julia se preparaba para un examen de historia de la economía cuando su hermana llamó. La foto de Ángela apareció en la pantalla, sonriendo ampliamente, luciendo como una estrella. Julia entendió de inmediato que algo había sucedido. Ángela no la llamaría a las 3 de la mañana sin motivo. Julia era la que estaba despierta, preparándose para los exámenes, mientras su hermana debería haber estado profundamente dormida en su séptimo sueño. Mamá está en problemas. La voz ansiosa de Ángela llegó a través del teléfono. Parecía cerca de la histeria. Ven rápido. ¿Qué pasó? Julia sintió que sus extremidades se enfriaban y su estómago de repente se sentía muy vacío. La ansiedad apretó su corazón con una mano gélida y áspera. La atropelló un autobús. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Está viva? Pero obtener respuestas coherentes de Ángela era imposible. Lloraba y sollozaba en el teléfono, soltando solo frases desarticuladas e insignificantes. Mayormente, eran lamentos sobre lo asustada y mal que se sentía ahora. Aparentemente, el accidente había ocurrido por la tarde, pero a Ángela solo la informaron hace unos minutos, literalmente un par de minutos atrás, y ella llamó inmediatamente a su hermana. Por supuesto, en ese momento ya no se hablaba de deudas ni de exámenes. Temprano por la mañana, Julia tomó el primer viaje de regreso a casa. En la estación de autobuses, a esa hora temprana, era casi la única pasajera.
Encontró a su hermana en un estado terrible, el cabello desaliñado, la cara hinchada de lágrimas. Sostenía a su hija menor, la pequeña Micaela, en brazos. Ángela ya era madre de varios hijos. El hijo mayor, Jan, luego 2 niñas, Carolina y Micaela, nacieron cerca una de la otra. Ninguno de los padres participaba en la crianza de los niños. Los príncipes, hijos de padres adinerados, se negaban a criar descendencia y se conformaban con una pensión alimenticia mínima. Con Ángela solo se divertían, sin tener la intención de nada serio. Mientras ella seguía cayendo en la misma trampa, quedar embarazada deliberadamente con la esperanza de encontrar una familia feliz y sólida. Si le sucede algo, ¿cómo me las arreglaré sola con ellos? Ángela miró a Julia con ojos perdidos, como si esperara que le ofreciera una solución, pero Julia, en ese momento, estaba lista para golpear a su hermana. No se sabía qué había sucedido con su madre, y ella solo pensaba en sí misma. ¿Cómo sucedió? Tuvieron una fiesta de empresa. Ángela habló apresuradamente, mecánicamente mecía a su hija. Deben haber bebido allí. Me dijeron que mamá estaba cruzando la carretera en un lugar inapropiado. Saltó justo delante del autobús. El conductor no pudo hacer nada. Él también está en estado de shock en el hospital. Tuvo un ataque al corazón en el acto. Para cuando averiguaron todo, me llamaron tarde en la noche y te llamé enseguida. Entonces, ¿mamá está viva? Julia aclaró, ya que eso era lo más importante para ella. ¿En qué hospital está? Broston. Julia salió corriendo de la casa, llamando a un taxi mientras avanzaba. Tenía que llegar lo más rápido posible. Tenía que entender qué le había sucedido a su familia. En el hospital, Julia recibió una terrible noticia. Su madre ya no estaba allí. Había fallecido recientemente, en el momento en que Julia se apresuraba a la clínica. Todo ocurrió en la unidad de cuidados intensivos. El médico luego dijo que no había posibilidades de un buen resultado. Las lesiones eran demasiado graves y Julia no habría podido despedirse de su madre de todos modos. Estaba en coma. Y sin embargo, la chica se culpó a sí misma por no ser lo suficientemente rápida, por no haber sostenido la mano de su madre mientras todavía estaba. Julia estaba firmando algunos documentos cuando llamó llorando a Ángela. Alguien del personal médico la había informado, y ahora la hermana mayor estaba cerca del pánico. Fue un momento difícil. Organizar el funeral, tratar de reconfortar a su hermana, quien tenía que cuidar de sus pequeños, sin importar qué, y gradualmente darse cuenta del terrible hecho. La persona más querida y cercana del mundo ya no estaba. Simplemente se fue. Su padre no se presentó al funeral, aunque no podía estar ajeno a lo que había sucedido. El hombre ni siquiera llamó a sus hijas, ni intentó entender si necesitaban su ayuda. Probablemente las consideraba adultas. Ambas tenían más de 18 años, por lo que legalmente el padre ya no les debía nada. Él había pagado fielmente la pensión alimenticia hasta que sus hijas llegaron a la mayoría de edad y no se esperaba nada más. Fue entonces cuando Julia se dio cuenta de que no conocería ni hablaría con esta persona, ni siquiera cuando alcanzara las alturas profesionales. Ellos, Ángela y su madre, no eran necesarios para él, y él no era necesario para ellas. No había resentimiento. Julia de repente se dio cuenta de que su padre era un completo desconocido. Tal vez se parecían en algunas cosas, pero el padre era un extraño, simplemente un extraño, y punto. Pero Ángela era su sangre y necesitaba apoyo. Ángela lloró sin parar durante varios días, y Julia no la detuvo. «Deja que llore»,
Sería más fácil para ella de esa manera. Mientras su hermana lidiaba con su pena, Julia ayudaba con su sobrino y sobrinas. Los niños, incluso en una situación tan difícil, la hacían sonreír. Era imposible permanecer indiferente a sus juegos divertidos y escuchar sus dulces balbuceos. El sobrino y las sobrinas, más que nada, le mostraron a Julia que la vida continúa. Julia no pudo quedarse con su hermana por mucho tiempo. La sesión de invierno. Y Ángela ya se había recuperado un poco. Incluso comenzó a navegar en sitios de citas nuevamente. Ahora deseaba aún más que una persona madura y solidaria estuviera a su lado. Su madre ya no estaba. Julia, a pesar de todo, aprobó la sesión con éxito. Esto significaba una beca más alta. Sin embargo, estos fondos ni siquiera eran suficientes para un mes de alquiler de una habitación. La residencia se había vuelto de pago y todavía tenía que comer, vestirse, pagar el transporte. Julia intentó combinar el estudio y el trabajo en una cafetería. Resultó ser imposible. Rápidamente, acumuló muchas faltas y deudas. Al final, ni siquiera obtuvo permiso para la próxima sesión. El despido se cernía por delante. Los profesores tuvieron en cuenta sus logros anteriores y le tendieron la mano, pero aún así no pudo hacer frente. La única solución era trasladarse a una modalidad de estudio a distancia. Pero aquí está el truco. Todas las plazas del presupuesto estaban ocupadas y la opción de pago costaba una cantidad astronómica para Julia. El rector ofreció una solución. Un día llamó a Julia y le sugirió la única opción que consideraba adecuada. «Conozco tu situación. No se la desearía ni a un enemigo», comenzó el hombre, siempre recordando a Julia a Winnie the Pooh, igual de bondadoso, rechoncho y bajo. «Eres una estudiante diligente y prometedora. Quiero ayudarte, así que te aprobaré en la sesión pase lo que pase. Pondremos algunas calificaciones de C. Toma un año sabático por motivos familiares. Te facilitaré eso. Consigue un trabajo. Ahorra dinero para tus estudios. Puedes hacerlo. Eres una persona orientada a metas. Luego reanudarás tus estudios y te ayudaré con todos los detalles. ¿Qué te parece?» Julia lo pensó. No quería interrumpir sus estudios. Por otro lado, ¿qué otras opciones tenía? Definitivamente no había aprobado la sesión. Entonces despido. ¿Y a dónde ir? Volver a casa de sus padres. Pero allí ya vivía el nuevo pretendiente de Ángela, un joven y aparentemente buen chico, Alfredo. A diferencia de los anteriores admiradores de Ángela, él no era un mayor adinerado. El chico trabajaba en la construcción, trabajaba duro desde el amanecer hasta el anochecer, ganaba un sustento. Parecía que realmente amaba a Ángela y había aceptado a todos sus hijos. Tal vez realmente tendrían una familia. Julia sería completamente superflua allí, y ella misma no quería vivir con su hermana. No, Julia la quería mucho. Ella era la única pariente en todo el mundo, y sin embargo, Julia estaba acostumbrada a la paz, la soledad y la libertad. Y allí había una familia numerosa. No funcionaría allí. Y al final, no quería regresar a Walnuts. Es una ciudad grande, hermosa, espaciosa, interesante. Hay más oportunidades para trabajar y estudiar. El pequeño pueblo donde pasó su infancia Julia estaba asociado con la monotonía y la melancolía sin esperanza. No, no quería regresar allí en absoluto. ¿Sabes? Creo que aceptaré tu oferta. Julia sonrió al rector. «Esa es mi chica». El hombre sonrió. «Lo estás haciendo muy bien. Todo saldrá bien para ti. Solo no olvides ahorrar para tus estudios. Asegúrate de regresar a la universidad después de un año. Estaremos esperándote, ¿de acuerdo?»
De acuerdo. Muchas gracias por la oferta. Esa misma tarde, Julia comenzó a buscar trabajo. Necesitaba dinero urgentemente, solo para sobrevivir, para comprar comida, para pagar un techo sobre su cabeza, la motivación más efectiva que existe. Resultó ser casi imposible para ella encontrar algo cercano a su profesión deseada, con su educación superior incompleta. Julia fue rechazada en todas partes. Los empleadores ni siquiera considerarían candidatos sin un diploma. Entendía que podría haber demostrado su valía en una entrevista, pero ni siquiera llegó tan lejos. Después de unos días de búsqueda infructuosa, Julia se dio cuenta de que era hora de dejar ir su sueño de ser economista, al menos por ahora, y encontrar cualquier cosa que pudiera. Una vez que bajó sus estándares, las cosas mejoraron. Había muchas opciones de trabajo para Julia: camarera, limpiadora, dependienta. Es cierto, los salarios ofrecidos eran escasos. Sí, era suficiente para vivir, especialmente si era frugal. Pero Julia necesitaba ahorrar para sus estudios en un año, y con tales salarios, esto era imposible. Sin embargo, Julia necesitaba urgentemente un trabajo. Optó por ser camarera en un bar en el centro de la ciudad. Había suficientes razones para esta elección. En primer lugar, había un pago extra por los turnos de noche. En segundo lugar, las propinas eran muy útiles, a veces incluso generosas. En tercer lugar, el trabajo por turnos permitía a Julia escribir trabajos y controlar tareas para otros. Dinero extra en su alcancía, y su cerebro estaba activo, todo positivo. A Julia incluso le gustaba trabajar en el bar. El equipo era amigable y unido, la dirección era indulgente y la clientela era decente. Era un bar de rock y los dueños se preocupaban por su reputación. Mantenían el ambiente y a los elementos indeseables los expulsaba la seguridad y no se les permitía regresar. Y había más. Cada noche, músicos se reunían aquí, bandas locales y visitantes. En resumen, música en vivo, y era maravilloso. A Julia le encantaba escuchar a los músicos, cantar junto a ellos, bailar. Eso se fomentaba en el bar, ir a trabajar como ir a un festival. En el bar, Julia finalmente entendió el significado de esta frase común. Por supuesto, el salario de una camarera no permitía ahorrar mucho. Julia seguía buscando otro trabajo mejor remunerado, pero sabía que incluso cuando tuviera que renunciar, vendría aquí como invitada, solo para estar en esta maravillosamente cálida atmósfera. El bar de rock y nuevos amigos ayudaron a Julia a superar su pena. Por supuesto, el anhelo por su madre no desapareció, pero finalmente pudo regresar a la vida y creer que aún quedaba mucho de bueno por delante. Fue en este bar de rock donde Julia conoció a Gustavo. Una noche, el anfitrión presentó una nueva banda de rock que se había formado hace solo un par de meses. Gustavo era el bajista, pero no solo eso, fue su idea crear el grupo. Escribió las canciones y la música. Modesto, siempre en segundo plano, pero observando constantemente todo: el comportamiento de los miembros de la banda, la reacción del público. Gustavo era el líder del grupo, aunque en el escenario, el vocalista atraía la mayor parte de la atención. Esto era evidente a simple vista. De alguna manera, Julia lo identificó de inmediato y se sintió atraída hacia él. No se reconocía a sí misma. Julia comprendía perfectamente que no estaba en posición de enamorarse ni de comenzar romances. Estaba enfocada en su carrera, en sus estudios, en regresar a la universidad. No podía permitirse distraerse con todo esto. Y sin embargo, Gustavo no bromeaba ni coqueteaba con las camareras,
y nunca iniciaba conversaciones con nadie primero. Era serio, centrado en su trabajo. Tal vez eso fue lo que atrajo a Julia. Gustavo se parecía mucho a ella. Gustavo comenzó a aparecer en el bar con frecuencia, a veces con la banda para trabajar, a veces solo para pasar el rato con amigos. Por supuesto, pronto se conocieron, pero él seguía siendo un poco distante. No mostraba cariño abierto, aunque a veces Julia notaba su mirada en ella. Sin embargo, Gustavo inmediatamente apartaba la mirada, comenzando una conversación con alguien más, y Julia deseaba que él le prestara atención, le hiciera cumplidos, mostrara signos de interés, como a menudo hacían otros clientes. Y entonces Julia le habría hecho saber que le interesaba. Un día, una chica estaba con el grupo de Gustavo. Sí, mujeres habían venido con él antes, pero eran solo amigas, novias de otros miembros de la banda, y esta, claramente había algo entre ella y Gustavo. No se besaban ni abrazaban, nada de eso, pero a veces intercambiaban miradas tiernas y sonreían cálidamente el uno al otro. Una vez incluso apoyó su cabeza en su hombro, y Gustavo, por lo general frío e incluso austero, le acarició el cabello con un gesto natural y muy tierno, como si fuera un gatito. Julia sintió una sensación muy desagradable revolviéndose en su pecho. Inmediatamente la reconoció. Celos. Con sorprendente meticulosidad, Julia comenzó a buscar defectos en su rival. Demasiado delgada, incluso raquítica, poco atractiva, nariz larga, cabello demasiado fino. En resumen, esta dama no era rival para ella, para Julia. Por primera vez en su vida, Julia sintió una sensación de satisfacción consigo misma debido a su apariencia. La naturaleza la había dotado, como Ángela, de belleza. Julia a menudo escuchaba cumplidos de los demás sobre su figura, alta, delgada, piernas largas. Incluso sus amigos le aconsejaron colectivamente que probara en una agencia de modelaje. Pero ese trabajo no le gustaba a Julia. No sabía cómo mostrarse, incluso lo encontraba un tanto humillante. Y sin embargo, a pesar de tales atributos físicos impresionantes, la rival de Gustavo era solo una chica común. No tenía nada destacado, nada llamativo. Sin embargo, obviamente Gustavo sentía sentimientos muy tiernos por ella. Su presencia lo hacía feliz. Julia observó de cerca a Gustavo y pudo decirlo con certeza. Amaba a su compañera. Le dolió. Gracias a la chica que se aferraba a Gustavo, Julia se decidió. Decidió hacer algo que antes consideraba inaceptable para sí misma. Su turno casi había terminado, pero como de costumbre, se quedó a ayudar a una amiga camarera a atender mesas. Una ocupada noche de sábado, muchos clientes. Julia esperó el momento adecuado. Incluso bebió un poco antes para tener valor, para sentirse más segura y relajada. Gustavo se levantó y se dirigió hacia la salida. Alguien lo había llamado. La música en el bar era fuerte, lo que hacía imposible hablar por teléfono. Todos salieron, algunos a la calle, al porche del bar, otros a la zona de fumadores. Gustavo eligió la calle. Julia lo siguió como una sombra, ahora o nunca. La desagradable chica, que había estado sentada junto a Gustavo toda la noche, se quedó en la mesa. Estaba charlando animadamente con sus amigos. Era obvio que todos se conocían bien. Probablemente eran relaciones largas y serias, pero aún así, Julia lo intentaría. De lo contrario, después se arrepentiría de no haberlo hecho. Gustavo se subió al porche. Caminaba alrededor, explicando pacientemente algo a alguien. Julia lo observaba a través de la gran ventana de la puerta. Gustavo no estaba sonriendo ni bromeando. Claramente,
La conversación era seria o desagradable, pero eso no importaba. Julia aún se acercaría a él en cuanto... Gustavo presionó finalizar llamada y estaba a punto de regresar al bar cuando Julia se acercó a él. Afortunadamente, estaban solos en el porche en ese momento. Hola. Julia le sonrió. Hola. Gustavo la miró con interés. ¿No nos hemos saludado ya? Sí, nos hemos saludado. Julia asintió. Yo necesito hablar contigo. Gustavo se detuvo de inmediato y se preparó para la conversación. Toda su actitud mostraba que estaba listo para escuchar a su interlocutora. Podría haberla rechazado o mostrado irritación o insatisfacción, pero Gustavo la miró con sus oscuros ojos inteligentes y esperó. Tú has estado en mi mente durante mucho tiempo. Julia decidió ir directo al grano. Yo no sé cómo explicarlo. Me siento atraída hacia ti, como un imán. Esto nunca me había pasado antes. Yo no sé qué hacer con todo esto. Julia bajó la mirada. Ahí lo había dicho. ¿Y ahora qué? Gustavo probablemente estaba buscando palabras para rechazarla de la manera más educada posible. Lo más probable es que eso fuera lo que estaba sucediendo. De repente, Julia se sintió insoportablemente avergonzada por su acción. ¿Por qué se le acercó? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos después de todo esto? Gustavo a menudo venía al bar, y luego Julia sintió sus manos en los hombros. Un toque suave, como si fuera un recipiente increíblemente frágil. Julia, su propio nombre, pronunciado por los labios de Gustavo, sonaba como una hermosa melodía para ella. Julia, ni siquiera podía imaginar algo así. Gustavo la miraba y sonreía. Rara vez sonreía. Sus ojos, Julia pudo ver claramente, brillaban de felicidad, auténtica y verdadera. ¿Qué estaba pasando? Estaba feliz por su confesión. En lugar de palabras, Gustavo besó a Julia. Su cabeza daba vueltas con todo esto. La estaba sosteniendo, más precisamente, incluso la estaba apoyando, porque sus piernas casi cedían, besándola, luego acariciándola la espalda y la cabeza, presionándola suavemente contra él. También te he estado observando durante mucho tiempo, y me siento atraído hacia ti de la misma manera. Entonces, ¿por qué? No noté nada en absoluto. Pensé que no te importaba. No quería avergonzarte innecesariamente, y además, soy mayor, demasiado mayor para ti. Pensé que te atraían chicos completamente diferentes, rudos, exitosos. Con tu aspecto, todo es posible. Eres una belleza irreal. Incluso me inspiraste a escribir una canción. ¿No te diste cuenta de que Princesa Élfica habla de ti? No, admitió Julia. es una canción muy hermosa. Me gusta. Nunca pensé que... ¿Que apareció gracias a ti? Bueno, sí, pero... ¿Y esa chica que vino contigo? ¿Están juntos? ¿Juntos? Gustavo no pudo evitar sonreír. Hemos estado juntos desde que nuestros padres trajeron un paquete atado con una cinta rosa desde la sala de maternidad y me dijeron que Lumina es mi hermana. ¿Así que es tu hermana? Julia rió a carcajadas. Y aquí pensé que por eso decidí tener esta conversación hoy. Hermana, eso es seguro. Gustavo abrazó a Julia con más fuerza e inhaló el aroma de su cabello. Solo de paso por la ciudad. Está casada desde hace mucho tiempo. Vive lejos con su esposo. Solo extrañaba a su inútil hermano. Julia y Gustavo comenzaron a salir juntos. Resultó que durante todo ese tiempo, él tenía un punto débil por la hermosa camarera. ¿Por qué no había dado el primer paso hacia ella? Planeaba hacerlo, pero más tarde, cuando tuviera más libertad financiera. Tenía una clara noción en su mente. A las chicas no les interesan los perdedores. Había mucho en juego con la banda,
organizando actuaciones y demás, pero los chicos ya estaban empezando a ganar dinero con sus canciones. Las perspectivas eran prometedoras. Sorprendentemente para un músico de rock, Gustavo era tímido cuando se trataba de interactuar con las chicas. Claro, tenía muchas amigas con las que podía charlar y reír, pero Julia, ella le despertaba sentimientos especiales, haciendo que Gustavo, acostumbrado a actuar frente a cientos de personas, se sintiera tímido. Pero Julia dio el primer paso, disipando todas las dudas de Gustavo, y ahora estaban juntos. Gustavo sugirió mudarse juntos. Decidieron elegir el apartamento de Julia para vivir, una ubicación conveniente, costo razonable, habitación acogedora. Así que resultó que Gustavo se mudó con ella, pero de inmediato se hizo cargo del pago del alquiler y de las reparaciones menores que periódicamente necesita cualquier vivienda. También resultó que Gustavo era un excelente cocinero. Los talentos culinarios de Julia palidecían en comparación con su experiencia. Gustavo, como corresponde a una persona creativa, creaba auténticas obras maestras, tanto en el estudio de grabación como en la cocina. Era gentil, atento, preocupado, completamente inmerso en la creatividad, pero sin olvidarse de su ser querido. Hablaron mucho, a menudo salieron a caminar y a veces discutieron la próxima canción de Gustavo que daba vueltas en su cabeza y estaba a punto de nacer. A veces Julia sugería la frase o palabra adecuada a su amado. Él se apoderaba alegremente de la idea y luego ella se sentía orgullosa de sí misma. Después de todo, había participado en la creación de un éxito. Julia se sumergió por completo en sus sentimientos y nuevas sensaciones. Antes de conocer a Gustavo, no sabía cómo era amar a un hombre. No tenía tiempo para eso. Primero estaba el estudio diligente, luego los intentos de sobrevivir. Resulta que es muy agradable estar al lado de alguien que te abraza. Se preocupa por tu estado de ánimo y bienestar. Te mira con ojos admiradores como si fueras una princesa y te derrites con el tacto de manos cálidas y fuertes, sabiendo que este hombre alto, de ojos oscuros, está dispuesto a hacer todo por ti. Ángela no aprobó la elección de su hermana. Como siempre, se acercó a todo con su propio estándar. Es pobre, ¿verdad? Ni siquiera tiene su propio apartamento, ni hablar de un trabajo estable o un negocio. Es músico, tiene su propia banda de rock. Bueno, ¿y qué? ¿Quién los necesita de todos modos? Estos grupos de un solo éxito, a montones. ¿Encontrarán el éxito? Es incierto. Creo que has apostado por el caballo equivocado. Con tu apariencia, lo estás haciendo mal. En cuanto a mí, tengo 3 hijos. ¿Quién me necesita? Así es como es. No me quejo y aprovecho lo que me da la vida. Pero tú... Sin embargo, Julia no esperaba que su hermana la entendiera. Siempre habían sido demasiado diferentes, pero Julia no necesitaba comprensión. Era feliz, amada, había encontrado a una persona querida y cercana. Sí, Gustavo estaba pasando por un periodo difícil, pero estaba intentando, trabajando hacia su objetivo, esforzándose mucho, buscando los contactos adecuados, haciendo planes. Julia lo apoyaba en todos sus esfuerzos, y él apreciaba su devoción. A menudo decía que estaba agradecido al destino por ese regalo, por ella. Un día, Gustavo se embarcó en una empresa bastante arriesgada. Invitó a una famosa banda de rock a Walnuts. Estaba planeado que su banda actuara como telonera de los músicos reconocidos. Este evento debía aumentar la popularidad del grupo de Gustavo. Además, organizar conciertos así era una forma de ganar una cantidad decente de dinero, pero algo salió mal. El concierto no atrajo a tantos espectadores como se había planeado. Había un gran festival de rock en una región vecina. Gustavo no lo había tenido en cuenta. Más precisamente,
se enteró del festival demasiado tarde, cuando todo ya estaba en marcha. Al final, Gustavo quedó en un déficit importante. Pagar a los músicos, alquilar la sala y el equipo, las entradas para el grupo de rock, las actividades promocionales. Todo esto solo se cubría en parte con el dinero obtenido de la venta de entradas. El concierto en sí salió genial, pero Gustavo se quedó con deudas enormes que necesitaban ser saldadas lo antes posible. ¿Pero cómo? A Julia le resultaba difícil ver a su amado durante este periodo. Se veía perdido, preocupado, quería ayudarlo de alguna manera. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacaría Julia tanto dinero? Gustavo obtuvo un préstamo, pero fue solo una gota en el océano. Sus amigos ayudaron y la situación mejoró, pero la deuda seguía siendo bastante sustancial. Entonces Julia ofreció su ayuda. Tenía ahorros, dinero que había apartado para sus estudios. No mucho, por supuesto, pero aún así. Además, hizo lo que durante mucho tiempo había rechazado. Solicitó un préstamo al consumo. Estos fondos fueron suficientes para cubrir la deuda. ¿De dónde salió esto? Gustavo se sorprendió cuando Julia le entregó varios paquetes de billetes nuevos y crujientes. Bueno, alguien inesperadamente me pagó una deuda. Además, finalmente pagaron el seguro por el caso de mi mamá. Mintió Julia. Sabía que si le decía a Gustavo la verdad, él nunca aceptaría el dinero de ella. Pero de esta manera, parecía que no era su último centavo, simplemente un golpe de suerte inesperado. Gracias. Gustavo abrazó a Julia con fuerza. Lo pagaré todo, ya verás. Pronto seremos famosos y te lo pagaré todo. Gustavo pagó la deuda y continuó desarrollando la banda. Julia pagó lentamente el préstamo. Ahorrar para sus estudios ya no era posible. Además, su salario de repente se volvió mucho más bajo. El bar no estaba pasando por su mejor momento. Afortunadamente, Gustavo compraba víveres y pagaba el alquiler del apartamento, asumiendo la mayor parte de los gastos. Los ingresos de Gustavo consistían en dinero de actuaciones esporádicas en eventos corporativos y trabajos temporales. No era un ingreso estable, pero aún así era un flujo constante, a veces escaso, a veces abundante. Julia no se preocupaba por el aspecto financiero de su relación. Disfrutaba de la atención de Gustavo, se regocijaba en su amor y cuidado, y le brindaba generosamente ternura, amor y apoyo. Trataba de no pensar demasiado en el futuro. Si no podía regresar a la universidad este año, lo haría el próximo año. No era gran cosa, todavía tenía tiempo. Lo principal era que Gustavo estaba con ella. Julia no sabía antes que era capaz de sentir tales emociones. Y luego, Gustavo desapareció. No huyó de Julia y no le ocurrió nada terrible. Todo comenzó como un viaje de negocios. ¿Puedes creerlo? Gustavo agarró a Julia por los hombros. Incluso la sacudió ligeramente. Sus ojos brillaban como dos reflectores brillantes. ¿Puedes creerlo? Me han invitado a los Estados Unidos para escribir música para una banda. Me encontraron en línea, les gustó lo que hago y ahora me están invitando. Julia no podía creer lo que estaba escuchando. Conocía a la banda de la que Gustavo estaba hablando. Eran músicos muy populares que hacían giras por todo el mundo y se habían fijado en Gustavo. Le ofrecían una colaboración. Increíble. Tendré que irme por un tiempo, continuó Gustavo. ¿Entiendes lo que esto significa? Julia asintió. Comprendía. Dinero, fama, oportunidades vertiginosas para el crecimiento y desarrollo de Gustavo como músico, conexiones útiles. Gustavo obtendría lo que nunca se había atrevido a soñar, pero parecía que tendrían que separarse durante un tiempo indefinido, ya que Gustavo dijo claramente: «Tengo que irme. Yo, no nosotros». Comenzaron los preparativos.
Gustavo tenía numerosos asuntos que resolver. Primero, necesitaba encontrar a alguien que lo reemplazara temporalmente en su banda. Segundo, se ocupó de los trámites de pasaporte y visa. En tercer lugar, estaba el embalaje de artículos necesarios. En toda esta prisa, parecía haberse olvidado por completo de Julia. Gustavo estaba demasiado absorto en los cambios que se avecinaban y en las oportunidades que se presentaban. Julia lo observaba y entendía. La olvidaría. En medio de las nuevas experiencias e inspiraciones, trabajando y teniendo éxito en un país diferente, tal vez Gustavo incluso encontraría a alguien allí. Pero Gustavo la abrazaba tan tiernamente por las noches, asegurándole sinceramente que la extrañaría. El tiempo volará. Además, tenemos videollamadas. Estaremos en contacto constante. Además, finalmente ganaré algo de dinero decente. Te pagaré la deuda. Sé que lo necesitas. Tal vez incluso compremos un apartamento. Mi banda llamará la atención. Obtendré una experiencia inestimable allí. Entenderé todos los entresijos. Todo estará bien. Gustavo realmente creía esto. Julia vio que no estaba mintiendo ni fingiendo, pero algo le decía que todo cambiaría tan pronto como su amado estuviera en el extranjero. Gustavo mismo aún no se había dado cuenta, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Al principio, Gustavo llamaba todos los días, como había prometido, contándole cómo se estaba adaptando en el nuevo lugar. Todo lo emocionaba. Sus experiencias eran abrumadoras, pero luego, de repente desapareció. Dejó de llamar y no respondía a las llamadas de Julia. Los largos pitidos terminaban consistentemente con un mensaje de que el abonado aparentemente estaba ocupado y no podía contestar. Al principio, Julia se preocupó, pensando que algo terrible e irreversible le había sucedido. Pero pronto vio una actuación reciente de esa banda en un canal de música. Gustavo estaba allí con ellos, cambiado, más maduro, incluso más serio de lo habitual. Así que estaba bien, simplemente había decidido empezar una nueva vida y cortar todos los lazos anteriores, incluyendo olvidarse de ella, Julia. Al principio, la chica aún tenía esperanzas. Esperaba que él la llamara, que le explicara todo, pero Gustavo desapareció. Se esfumó por completo de su vida. Julia hizo un hábito de mirar el canal de música todos los días. De vez en cuando veía a Gustavo. Nunca era el centro de atención, pero a veces lo capturaban en la cámara. Y con bastante frecuencia, había una chica con él, la misma. Tal vez una maquilladora o diseñadora de vestuario para la banda. Hermosa, llamativa. Parecía que había algo entre ella y Gustavo. Tenía que haberlo. Julia envidiaba desesperadamente a Gustavo y a esta chica, y a otras posibles musas de su amado. Estaba sufriendo, un dolor como nunca antes, y también se sentía ofendida y asustada. Asustada de estar sola de nuevo, sin el calor y el apoyo de un ser querido. Una mezcla desagradable de sentimientos y emociones. Y había otros problemas más urgentes. La falta de dinero. Julia apenas llegaba a fin de mes, con su pequeño salario y el préstamo. Finalmente, el bar quebró. Nuevos propietarios lo compraron, lo convirtieron en un bar de narguile, y Julia tuvo que renunciar junto con todo el personal anterior. Otro golpe. Este lugar tenía recuerdos y sentimientos especiales para Julia, y ahora el bar se había ido. El acogedor bar donde siempre se podía disfrutar de música en vivo, donde predominaba una atmósfera amigable y cálida. Gustavo la habría entendido, la habría apoyado. Con él, todo era más simple y agradable. Pero él estaba a cientos de kilómetros de distancia y al parecer ya la había olvidado. Gustavo no tenía idea de la desesperada situación en la que se encontraba Julia.
Nunca se enteró del préstamo, pensando que Julia lo ayudó con una cantidad adicional que recibió inesperadamente, y por supuesto, no tenía idea de la pérdida de su trabajo, y aunque lo supiera, ¿le importaría ahora? Julia no tenía el lujo de quedarse en resentimiento y pensamientos del tipo ¿qué hubiera pasado si? Necesitaba desesperadamente un trabajo, preferiblemente bien remunerado, y así buscaba incansablemente anuncios de trabajo, esperando encontrar algo que la ayudara a salir de su agujero financiero. Afortunadamente, el propietario acordó esperar el pago del alquiler, pero su paciencia tenía límites. Pronto podrían pedirle que se fuera. Un anuncio de trabajo llamó la atención de Julia debido al salario ofrecido, una cantidad decente que podría resolver muchos de sus problemas. Pero el trabajo en sí parecía desconocido para Julia. Requería una cuidadora para una niña pequeña, aparentemente enferma. No se proporcionaba el diagnóstico. Sin embargo, el anunciante dejó claro: la niña necesitaba cuidados y supervisión las 24 horas del día, incluyendo la administración puntual de medicamentos, acompañamiento a procedimientos y demás. Julia reflexionó. Tenía experiencia cuidando niños pequeños gracias a Ángela y su prole. Incluso disfrutaba cuidando a sus sobrinas y sobrino. Sabía cómo alimentar, vestir y entretener a los niños pequeños. Pero esto se trataba de una niña gravemente enferma. ¿Podría manejarlo? Al menos valía la pena intentarlo. Julia llamó al número proporcionado y fue recibida por una agradable voz masculina. Le hizo algunas preguntas: edad, ocupación, educación, experiencia con niños pequeños. Luego la invitaron a una entrevista. Julia estaba nerviosa la noche anterior. Quería este trabajo. Era tan vital como el aire para ella. Una oportunidad para salir de su agujero financiero, para mantenerse a flote. ¿Dónde más podría encontrar un salario así? Así que se preocupó, se inquietó. ¿Y si no la contrataban? Tendría que buscar trabajo como camarera de nuevo, trabajando por unos pocos centavos. Un taxi llevó a Julia a un conjunto residencial en las afueras, una zona de élite con casas altas y hermosas rodeadas de cercas. En las puertas, una asistente de hogar la recibió, quien, según Julia descubrió más tarde, hacía de todo: limpieza, cocina, lavandería, porque su empleador, Víctor Campos, siempre estaba muy ocupado. Los empresarios generalmente tienen muy poco tiempo libre. El señor Campos recibió a la solicitante en la sala de estar. Era un hombre de unos 40 años, con unos ojos azules penetrantes e inteligentes. El cabello perfectamente peinado con un toque de gris, una figura atlética. Claramente, este hombre prestaba atención a su salud y apariencia. Julia se sintió intimidada al principio. ¿Cómo iniciar una conversación con una persona así? A su lado, de repente se sintió insignificante. «Buenos días». El señor Campos sonrió cálidamente y la vergüenza de Julia desapareció. Su sonrisa era abierta y amable. El señor Campos inmediatamente pareció una persona conocida. Hola, Julia sonrió de vuelta. estoy aquí por el anuncio de trabajo. Eso es muy bueno. Permíteme decirte de inmediato. Necesito una cuidadora para mi hija, Sandra. Ella está en una condición muy grave en este momento, así que no es para cualquiera. Su salud es monitoreada por médicos. Vienen aquí todos los días. Podría contratar una enfermera para Sandra, pero ¿cómo debería decirlo? Su vida ya involucra mucho dolor, muchas personas de batas blancas. Me gustaría que alguien más estuviera con ella. Alguien joven como tú, alegre, que conozca muchas canciones y cuentos de hadas, que pueda entretener a un niño, inspirarla, idear alguna actividad interesante. En resumen, alegrar su tiempo libre. ¿Qué le pasa a su hija?
Julia simplemente no pudo evitar hacer esta pregunta. ¿Quién sabe? El señor Campos bajó la mirada. Su rostro se oscureció instantáneamente, mostrando ansiedad y tensión. A Sandra la han examinado en todas partes. Nadie puede entender nada. Su cuerpo es como si se estuviera destruyendo a sí mismo. No hay signos de agresión autoinmune. La examinan constantemente. Lo habrían notado, pero se está apagando y nada ayuda. Pobre niña, exclamó Julia. Los médicos hacen lo que pueden. Tengo los medios, como entenderás, pero no son omnipotentes, desafortunadamente. En resumen, Sandra no necesita simplemente una niñera. Para eso tenemos a la señora Espejo, nuestra querida ama de llaves. Ella puede alimentarla y darle sus medicamentos a tiempo. Y tampoco necesitamos solo una cuidadora. A Sandra la cuidan las enfermeras. Ellas realizan todos los procedimientos necesarios. Lo que Sandra necesita más quizás sea, una amiga, alguien que pueda brindarle emociones positivas. Los médicos dicen que esto es muy importante en su condición. Y al mirarte, me parece que eres eso, joven, hermosa, alegre y con una mirada amable. Puedes empatizar, y eso es bueno. Julia asintió. Ya quería conocer a Sandra pronto. Si la niña necesita emociones positivas, ella las proporcionará. Julia seguramente alegrará a la niña, que tiene una enfermedad tan grave. Iluminará la monotonía de la vida cotidiana de la pequeña paciente y encontrará una forma de hacer su vida más agradable. Si estás lista para comenzar a trabajar de inmediato, continuó el señor Campos. Entonces comencemos. Un periodo de prueba, digamos, 3 días, y luego Sandra decidirá. Por supuesto, de todas formas se le pagará por su tiempo. ¿Estás de acuerdo? sí, Asintió Julia. Eso es genial, sonrió el señor Campos. Luego la señora Espejo te presentará a Sandra, y yo tengo que irme. Asuntos de negocios. Cuando la puerta se cerró detrás del señor Campos, la señora Espejo, una mujer de mediana edad, con una apariencia increíblemente suave y acogedora, le preguntó a Julia: ¿Has interactuado con niños pequeños antes? ¿Sabes cómo son los niños pequeños? tengo sobrinas y sobrino. Asintió Julia. Eso es bueno. Asintió la señora Espejo. Pero nuestra Sandra, ella no es una niña común. Probablemente ya lo hayas deducido. Sandra apenas se levanta de la cama. Se cansa rápidamente. Es difícil interesarla en cualquier cosa, pero es necesario. Sandra necesita distraerse de su dolor, su sufrimiento, y también necesita caminar al menos 1 hora al día, como dicen los médicos. Lo entiendo. Bien, ahora vamos a conocerla. Julia siguió a la señora Espejo escaleras arriba y entró en la habitación de los niños. Era una amplia habitación de princesa. Una ventana enorme dejaba entrar mucha luz natural. Estantes llenos de juguetes caros y libros se extendían a lo largo de las paredes. Justo en el centro de la habitación había un mini parque de juegos. Había un tobogán, columpios, incluso un trampolín. Un poco más lejos había una piscina de bolas y más cerca de la puerta había una cama. ¿Qué cama era? Grande, redonda, con un dosel rosa. Julia miró cuidadosamente a su alrededor. Nunca había visto habitaciones así antes. Todo esto es para un solo niño. En medio de todo este esplendor, Julia no notó de inmediato a la pequeña propietaria de la habitación. La niña estaba acostada en la cama rodeada de grandes peluches. Había un gato, un oso blanco esponjoso, un cocodrilo verde brillante con flores por todo su cuerpo, y una niña delgada y pálida de 7 años, casi transparente y casi fusionada con las sábanas blancas debido a su poco saludable color de piel. Grandes ojos azules, como los de su padre, miraban curiosamente a quienes entraban. Sandra se apoyó en el codo,
aunque le costó mucho esfuerzo, y se volvió hacia la señora Espejo. ¿Y quién es esta contigo? ¿Una nueva rehabilitadora? La palabra complicada se deslizó fácil y habitualmente de los labios de la niña pequeña, y de alguna manera era completamente antinatural. No, cariño. Esta es tu nueva amiga. Se llama Julia. Jugarán juntas. ¿Con muñecas? Sandra se animó un poco. Lo que quieras. Julia le sonrió. La niña despertó simpatía y lástima. Realmente me encanta jugar con muñecas. Eso está bien. Vera siempre está muy ocupada y papá no sabe jugar en absoluto. Los adultos tienen muchas cosas que hacer. Julia se encogió de hombros. A veces pueden ser... ¿Aburridos? Adivinó Sandra y sonrió conspiradoramente. aburrido. Estuvo de acuerdo Julia. Sandra se rió suavemente. Bueno, veo que todo irá bien entre ustedes dos. La señora Espejo parecía sinceramente feliz. Ustedes se divierten aquí y yo voy a cocinar el almuerzo. Oh, y Sandra, recuerda, hoy viene la enfermera. Lo recuerdo. Sandra frunció el ceño. Otro goteo intravenoso. Bueno, ¿qué podemos hacer, cariño? La señora Espejo besó a la niña en la parte superior de la cabeza y salió de la habitación. Julia se quedó sola con Sandra. ¿Jugamos? Julia sonrió a su protegida. Tienes tantos juguetes hermosos aquí. Es difícil elegir. Mejor léeme algo. Pidió la niña. Parecía que la breve conversación le había agotado el último rastro de energía. Sandra se recostó en la almohada, tirando de la manta sobre su delgado cuerpo, aunque la habitación estaba cálida. De acuerdo. Julia estuvo de acuerdo. Le sorprendió y horrorizó la debilidad de esta niña. Los niños de 7 años suelen ser paquetes de energía, como Jan, el sobrino mayor de Julia, de la misma edad que Sandra, pero no puedes hacerlo sentarse quieto durante 5 minutos, siempre trepando en algún lugar, inventando algo. Ángela lo llama la máquina de movimiento perpetuo. Y Micaela y Carolina, más jóvenes que Jan, son igual de activas. Pero Sandra yacía allí, pobrecita, completamente agotada. ¿Qué te gustaría que te lea? Acerca de las princesas. El libro está en el alféizar de la ventana. Vera comenzó a leérmelo, pero nunca tiene tiempo para terminar. Tú continúa. Era un libro pesado y bellamente ilustrado, pero la historia en sí le pareció a Julia tonta, aburrida, predecible y cliché. Nunca le gustaron ese tipo de cuentos de hadas de niña. ¿Qué tal si inventamos nuestra propia historia sobre estas princesas? Como Julia esperaba, el interés brilló en los ojos cansados de Sandra. ¿Cómo? Preguntó. Muy simple. Yo empiezo y tú continúas. La actividad cautivó a Sandra. Imaginó de manera inventiva aventuras para la princesa, carreras en un coche, siendo secuestrada por un dragón y luego rescatada por un príncipe. La imaginación de la niña rebosaba, lo que parecía sorprender a Sandra misma. Luego, la señora Espejo entró en la habitación y al ver que Julia y Sandra se llevaban bien, se alegró. La mujer trajo el almuerzo, sopa de crema y verduras estofadas. Sandra hizo una mueca. No quiero. Dijo. No quiero comer en absoluto, especialmente esto. La señora Espejo miró a Julia, claramente esperando su ayuda. Déjame alimentarte. Le dijo Julia a Sandra. Cada cucharada es otra aventura de la princesa. Las inventaré en el acto. Imagina cuánto tengo que contarte. ¿Qué crees que terminará primero? ¿Tu comida o mi imaginación? La estrategia funcionó. La comida se agotó más rápido que la imaginación de Julia, pero Sandra exigió más historias. La señora Espejo levantó las manos sorprendida, sonrió y se retiró. Pronto,
Una enfermera entró en la habitación de los niños. Sandra se oscureció de inmediato. Casi se quedaba dormida. El almuerzo y su historia la habían agotado, pero era hora de los procedimientos. ¿Un goteo intravenoso? Preguntó la niña con desesperación a la enfermera, quien asintió con simpatía. Lo haré rápido. No tengas miedo. No dolerá. Puedes dormir después. Y mientras tanto tendremos café. La señora Espejo tiró de la manga de Julia. No te necesitan aquí en este momento. El ama de llaves llevó a Julia a la amplia cocina. En la mesa, tazas de café humeante y una fragante tarta ya estaban esperando, que parecía haber salido recién del horno. Parece que te has llevado bien con Sandra. Sonrió la mujer, mirando cálidamente a Julia. Eso es bueno. Sandra alejó a su niñera anterior, pero se encariñó contigo de inmediato. Ya llamé al señor Campos, le conté todo. Está muy contento y feliz. Nos ordenó que cuidáramos bien de ti. Yo también estoy contenta. Sonrió Julia. Me da mucha pena Sandra. Mis sobrinos son tan ruidosos, tan alegres, y ella está acostada en la cama y ni siquiera puede jugar a nada. Es tan triste. ¿Qué dicen los médicos? ¿Hay alguna posibilidad? Sin predicciones. La señora Espejo negó con la cabeza. Ni siquiera pueden darle un diagnóstico. Solo alivian los síntomas. Después del goteo intravenoso, Sandra se sentirá un poco mejor por un tiempo. Darán un paseo después de su siesta de la tarde. El señor Campos es el padre de Sandra. Entendí eso. Pero, ¿dónde está su madre? Está de viaje de negocios. También tiene un trabajo responsable. Por eso no puede quedarse con su hija. Oh, si tan solo... Suspiró la señora Espejo. Elena no está aquí. El parto fue complicado. Los médicos intentaron salvar a la niña y no se dieron cuenta de que la madre también necesitaba ayuda. Y Elena misma no se quejaba de nada. Se preocupaba por la niña. Y luego resultó así. Al día siguiente de dar a luz, la temperatura de Elena se disparó. Exámenes, cuidados intensivos, y luego su corazón se detuvo. Algo de sangrado interno había ocurrido en la pobre chica. Un caso raro, y encima, Sandra también estaba en cuidados intensivos. Nació prematuramente. Fue un momento difícil. ¡Qué triste! Muy triste. Estuvo de acuerdo la señora Espejo. Permíteme contarte toda la historia. Parece que estarás aquí por un tiempo, así que deberías estar informada. Víctor creció en una familia acomodada y cariñosa. Una madre y un padre amorosos, abuelos atentos, su propia habitación, viajes al mar cada verano, cumpleaños, amigos. Víctor tuvo una infancia feliz y una juventud igualmente feliz. Se graduó de la escuela con honores, en gran parte gracias a sus padres, quienes se preocupaban mucho por su educación. Si veían alguna brecha, inmediatamente contrataban a los mejores tutores para Víctor. Y en cuanto a los idiomas, el niño los estudiaba en campamentos extranjeros. Tenía así tanto descanso como educación al mismo tiempo. Los vales para esos lugares no eran baratos, y conseguirlos no era fácil, pero lo hacían todo por su querido hijo, especialmente si él era un niño tan esperado y querido. Los padres de Víctor eran bastante mayores cuando finalmente tuvieron un hijo. Habían estado sin hijos durante muchos años. La pareja se había resignado a este destino, pero luego, cuando la esperanza casi se había ido, la vida les dio una sorpresa. Fueron bendecidos con un hijo. No hace falta decir que toda la atención de la madre y el padre había pertenecido a Víctor desde entonces. Víctor nunca se sintió avergonzado de sus padres. Sí, podía ver que su madre y su padre eran muchos mayores que los padres de sus compañeros de clase, pero por el contrario, el niño se sentía orgulloso de su nombre, porque el padre de Víctor era un conocido hombre de negocios en la ciudad, y su madre era la directora del hospital regional. Todos los conocían, y todos los respetaban. A Víctor nunca se le pasó por la cabeza avergonzarse de su familia. Víctor creció, sus padres envejecieron rápidamente, comenzaron a ceder. Cuando estaban en tercer año de la universidad, su padre falleció. Un derrame cerebral, cuidados intensivos, coma, y eso fue todo.
Víctor, por primera vez en su vida, se sintió adulto. Era comprensible, porque como estudiante tuvo que adentrarse en los asuntos comerciales de su padre, que éste le había dejado como herencia. No, Víctor había estado interesado en el negocio de su padre desde la adolescencia. Sabía mucho, incluso tenía poder de firma, pero aún así, por el momento, confió la mayoría de los procesos de gestión a un colega y amigo de toda la vida de su difunto padre, porque Víctor necesitaba estudiar y apoyar a su madre, quien había empeorado mucho después de la muerte de su esposo. Pasaron 3 años. Víctor acababa de recibir su diploma, acababa de hacerse cargo de la empresa de su padre, acababa de comenzar a ganar fuerza, y luego llegó otro golpe. Esta vez fue su madre. Víctor se quedó completamente solo. Se sintió miserable y solo en la gran casa familiar. Afortunadamente, estaba la señora Espejo, el ama de llaves y casi un miembro de la familia. Había conocido a Víctor desde que era un niño y lo trataba como a su propio hijo. Ella no tenía hijos propios. Todo su cuidado estaba dedicado al joven que había perdido a sus padres uno tras otro. Realmente fue duro para él, dijo la señora Espejo, sacudiendo la cabeza. Era solo un niño, y en ese momento su trabajo era exigente. Había decisiones que tomar, lugares a los que ir, reuniones a las que asistir, contratos que firmar y todo tipo de cosas. Eso fue lo que salvó a Víctor en ese entonces. Pasó el tiempo. Víctor se transformó de un joven inexperto en un hombre inteligente y experimentado, un talentoso hombre de negocios. La señora Espejo se alegraba de cuidar a su protegido. Creció, se hizo más fuerte, ganó confianza en sí mismo. El ama de llaves esperaba que Víctor encontrara una buena esposa, se casara y se convirtiera en padre. Entonces su corazón estaría en paz. Pero realmente no tenía a nadie especial, dijo la señora Espejo. Claro, había algunas chicas alrededor de Víctor. Era un joven destacado y adinerado. Siempre estaban detrás de él, pero me parecía que solo estaban interesadas en su dinero, solo buscadoras de oro. Y luego llegó Elena. Víctor literalmente se topó con Elena en la calle. Ella caminaba por la acera, con prisa, como resultó, para una entrevista de trabajo en la empresa de Víctor. Elena había sido despedida recientemente. La fábrica donde había trabajado como contadora durante varios años después de la universidad cerró de repente, por lo que Elena ahora estaba buscando un nuevo puesto. Víctor había salido a caminar, a tomar aire fresco, incluso tenía un objetivo: comprar donas en la panadería de la esquina. Y luego el destino unió a los jóvenes, literalmente. Elena salió corriendo desde la esquina y chocó con el desprevenido Víctor. A partir de ese momento, todo se desarrolló como en un romántico videoclip musical. El bolso de Elena cayó de su hombro y su contenido se esparció por el asfalto. Víctor y Elena se apresuraron a recoger todo. La chica se disculpaba frenéticamente y Víctor la tranquilizaba diciéndole que todo estaba bien, mientras admiraba sus hermosos ojos grises. Fue amor a primera vista. Cuando la joven pareja ordenó el bolso y los objetos que se habían derramado, ambos se levantaron al mismo tiempo. Se sonrieron mutuamente y Víctor, como un caballero, dio el primer paso. Preguntó el nombre de la hermosa desconocida y luego se presentó. Caminaron lentamente y charlaron, conociéndose. Cuando Víctor se enteró de que Elena se dirigía a su oficina, se iluminó y comprendió de inmediato que esta hermosa chica era su destino. Y no fue casualidad que se conocieran de esta manera interesante. En lugar de verse por primera vez en la oficina, era más romántico, interesante y agradable de esa manera. En general, comenzó un verdadero romance. La señora Espejo nunca había visto a Víctor tan feliz. Elena resultó ser inteligente, comprensiva y amable.
Rápidamente entabló una buena relación con la señora Espejo, lo cual era importante. Dulce, dulce chica, ¿por qué tiene tal destino? La señora Espejo sacudió la cabeza consternada. Un par de años después de conocerse, Víctor y Elena se casaron. Eran una maravillosa, armoniosa y feliz pareja. El amor, la comprensión y el respeto reinaban entre ellos. El corazón de la señora Espejo se alegraba al verlos juntos, su querido Vico y su maravillosa y hermosa esposa. Bueno, decidieron no apresurarse con los hijos. Continuó la señora Espejo su relato. Fue una decisión conjunta, como si sintieran algo. Viajaron, trabajaron y pasaron tiempo con amigos. Y yo, siendo una tonta, les aconsejé de manera anticuada que no se retrasaran en este asunto. Quería mimar a su pequeñito. Pero Víctor y Elena vivieron para sí mismos durante mucho tiempo, 5 años enteros después de su boda. Querían hijos, pero no de inmediato, más tarde. Todo estaba bien tal como estaba, y luego llegó la noticia del embarazo de Elena. Fue un evento no planificado, pero todos los miembros de la familia lo recibieron con alegría. Bueno, ya es hora. Lo resumió Elena. El niño decidió que ya no era necesario esperar. Gracias a Dios. La señora Espejo aplaudió. Creo que tendrán un niño. Elena, te has vuelto tan hermosa. Las niñas se llevan la belleza de sus madres durante el embarazo. Pero el ama de llaves se equivocó. La ecografía confirmó que Elena estaba esperando una niña sana y fuerte. Me mostraron su ecografía, ¿sabes? Están haciendo este tipo de fotos directamente en el útero materno. La miré y era idéntica a Elena. Así es como nació nuestra Sandra, pareciéndose a su mamá. Sandra. Fue Elena quien eligió el nombre para su hija. Víctor y la señora Espejo no tuvieron objeciones. A ambos les gustó. El embarazo de Elena no fue fácil. Al principio sufrió de náuseas matutinas y luego pareció disminuir, pero surgieron otros problemas: presión arterial alta e hinchazón. El bebé se desarrollaba bien, pero su madre sufría. Se estaba consumiendo ante sus ojos, se negaba a comer y pasaba mucho tiempo acostada. La habitualmente enérgica Elena carecía de fuerzas incluso para bajar las escaleras. La señora Espejo le llevaba la comida a su habitación. La mujer compadecía a Elena, la ayudaba en todo lo que podía y le aseguraba que todo estaría bien después del parto. No es fácil para las mujeres tener hijos, suspiró la señora Espejo. Depende. Julia encogió los hombros, recordando a su hermana. Para ella, tener hijos había sido relativamente fácil. En general, el parto de Elena comenzó mucho antes de lo esperado. El embarazo estuvo en peligro en todo momento, por lo que afortunadamente, en ese momento, la futura madre estaba en el hospital bajo supervisión médica. Intentaron detener el proceso, pero no funcionó. Sandra nació prematuramente débil. No lloró, y no la colocaron en el pecho de Elena, ni siquiera se la mostraron a su madre. Cuando se trata de recién nacidos que necesitan quedarse en el útero de su madre al menos 3 meses más, todo sucede de manera diferente. Sandra fue enviada inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos y comenzó una batalla por su vida. En cuanto a Elena, inicialmente parecía que todo estaba bien con Elena. Estaba cansada, por supuesto, después del parto, y estaba preocupada por su hija. No encontraba su lugar. Todo esto era comprensible, explicable y natural. Los médicos examinaron a la nueva madre, no encontraron ninguna anomalía, y la enviaron a la habitación del hospital. Los síntomas graves aparecieron más tarde, pero ya era demasiado tarde. Víctor y yo estábamos muy preocupados por la bebé. La señora Espejo casi lloraba.
Era evidente que incluso ahora, 7 años después, le costaba recordarlo todo. Pensábamos que la bebé no sobreviviría. Nació demasiado pronto, demasiado débil. Y luego... Cuando Víctor recibió una llamada del hospital por la mañana y le informaron que su esposa había muerto a causa de una hemorragia interna, al principio no lo creyó. Pensó que estaban hablando de Sandra. Su mente se negaba a aceptar lo que había oído. Pero no, Sandra había logrado sobrevivir. Resultó ser una niña fuerte, pero Elena se había ido. Víctor fue como un fantasma durante varios meses. No dormía, no comía. Pensé que tal vez, ¿sabes? Pero lo superó. Tenía que trabajar, tenía que cuidar de Sandra. Aunque para ser completamente honesta, al principio trató mal a su hija. La culpó por lo que le había sucedido a Elena. Entendía que no estaba bien, pero no podía evitar sentirse enojado con ella. Sandra fue dada de alta del hospital. Contrataron a una niñera para ella, porque alguien tenía que cuidar de la bebé. La señora Espejo ya era demasiado mayor para esto, pero disfrutaba jugando con Sandra, empujándola en el cochecito por el patio, hablándole mucho, y ella fue la única que le dio a la recién nacida el amor que tanto necesitaba. Durante ese periodo, el padre no era capaz de hacerlo. Ella es como una nieta para mí. Sonrió el ama de llaves. La acepté de inmediato, pero Víctor mantuvo su distancia de la niña durante mucho tiempo. Compraba todo lo que necesitaba. A veces la sacaba a pasear, pero solo si yo insistía. No tomaba ninguna iniciativa. Y luego, un día Sandra se enfermó. Su temperatura se disparó y nada ayudaba. Estaba vomitando. Era una gripe grave que estaba afectando a mucha gente en ese momento, especialmente a los más pequeños. Bueno, en resumen, Sandra volvió al hospital. Los médicos no dieron ninguna predicción, y fue entonces cuando Víctor despertó. Dejó todo, se sentó al lado de su hija durante días, le cantó canciones, le recitó poemas, la mecía en sus brazos, y Sandra, como si sintiera el cuidado de su padre, empezó a mejorar de inmediato. Dieron de alta a nuestra pequeña, y Víctor se convirtió en una persona completamente diferente con ella, un verdadero padre, amoroso y cuidadoso. La vida siguió su curso. Víctor trabajaba mucho, pero siempre encontraba tiempo para pasar con su hija. Sandra creció, llenando de alegría a su padre y a la señora Espejo con su excelente salud y su rara inteligencia. Todo parecía ir bien, excepto que la señora Espejo se preocupaba por el hecho de que Víctor seguía solo. Sentía que no encontraría la felicidad hasta que conociera a una mujer. Sin embargo, ahora era una tarea muy complicada. La elegida de Víctor tenía que amar y aceptar a Sandra, o no podría haber unión. Pero Dios escuchó mis oraciones. Sonrió la señora Espejo. Y Víctor conoció a Leonora. Una belleza. No podías apartar los ojos de ella. Y también es inteligente. Tiene una hija propia, una niña un poco más joven que Sandra. Formaron una familia maravillosa. Leonora consiguió trabajo en la empresa de Víctor, y todo comenzó en un evento corporativo suyo. En resumen, es una historia común. Leonora trató bien a Sandra. A menudo llevaba a ambas, a ella y a su hija menor, a algún lugar, al parque de diversiones, al cine. Sandra llegó a querer tanto a Leonora como a su hermanastra menor, Alda. Era genuinamente feliz. Víctor y Leonora se casaron, comenzaron a vivir juntos, y luego, fue entonces cuando comenzaron los síntomas de Sandra. Comenzó con mareos, luego náuseas, debilidad, pérdida de apetito, exámenes en las mejores clínicas, viajes a médicos en el extranjero, consultas con renombrados profesores. Ninguno de ellos arrojó resultados. Los médicos no podían hacer un diagnóstico correcto, y la niña se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Estuvo bien durante el primer año. La señora Espejo casi lloró de nuevo.
Era evidente que su corazón realmente sufría por la niña. Pero después del año nuevo empeoró. Ahora está muy mal. Estoy tan preocupada por ella. Y no está claro qué tipo de enfermedad ha atacado a nuestra pequeña. Leonora se mudó temporalmente con su hija a su propio apartamento. Alda iba al jardín de infancia y traía infecciones, lo que suponía un riesgo significativo para Sandra. Así que Leonora y Víctor tomaron esta decisión. No, Leonora viene a menudo, casi todos los días. Lo está haciendo muy bien. Visita a Sandra, le trae pequeños regalos. A veces también trae a Alda, cuando no está enferma de nada. Pero desde que comenzó a ir al jardín de infantes, todo empezó. Una licencia médica tras otra. Así que así es para ellos. La esposa con un hijo en un lugar, el esposo con la hija mayor en otro. Esa es su familia. Pero ¿qué se puede hacer? Es la situación. Todavía es una situación extraña, Comentó Julia. La historia de Víctor y Sandra la había conmovido. es como una serie de televisión. Bueno, es lo que hay. La anciana encogió los hombros. Parece que te has llevado bien con Sandra. Eso es bueno. Estará más feliz contigo. Pasaron los días. Julia ahora vivía en una habitación al lado de la de Sandra, pero la niña a menudo pedía a la niñera que se quedara a dormir en su habitación. Había un sofá muy cómodo allí. Hablaban antes de acostarse, se tomaban de la mano. Julia podía ver que era muy importante para Sandra. A pesar de tener muchos adultos a su alrededor, a la niña claramente le faltaba atención. Víctor era un padre muy atento y preocupado, y una persona agradable para hablar. A menudo hablaban de Sandra. El hombre siempre escuchaba atentamente a Julia, no la interrumpía, no discutía y hacía las preguntas adecuadas. Julia también conoció a Leonora. La señora Espejo tenía razón. Era realmente una mujer muy hermosa. Pómulos afilados, labios bellamente curvados, grácil como una pantera, una verdadera reina. Pero cuando Leonora interactuaba con Sandra, cuando ajustaba la manta de la niña, le sonreía, acariciaba la cabeza de la niña, Julia no podía quitarse la sensación de que la mujer era insincera. Se manifestaba en detalles insignificantes, aparentemente triviales. El brillo frío en sus ojos, el movimiento desdeñoso de sus labios, algo imperceptible pero muy desagradable. Un día, Julia tuvo un sueño extraño. Se encontró en una habitación, papel tapiz descascarado, suelos crujientes. Se sentó en un taburete tambaleante cerca de una ventana oscura, por la que no se podía ver nada, y se dio cuenta de que estaba dormida. Quería despertar desesperadamente, pero por alguna razón no podía hacerlo. Y entonces, Julia ni siquiera entendió de dónde vino. Ante ella, Elena pareció materializarse de la nada. Julia la reconoció porque había visto fotos de la madre de Sandra. Elena sonrió tristemente y miró a Julia con una mirada cálida y muy gentil. Cuida de ella, Dijo en voz suave y melódica. cuida de Leonora. Ella es la fuente de todos los problemas. Es peligrosa. Después de decir esto, Elena se desvaneció en el aire. Y Julia quería hacerle tantas preguntas. ¿Cómo cuidar de ella? ¿Por qué? ¿Qué la hace peligrosa? Julia se despertó empapada en sudor frío, o más bien, sintió como si hubiera volado hacia su propio cuerpo, caído en él. Una sensación extraña. Las palabras de Elena aún resonaban en su cabeza. No, Julia no creía en lo sobrenatural, pero el sueño, que apenas parecía un sueño, parecía más bien un viaje a través del tiempo y de los mundos. El extraño sueño no la dejaba en paz. Al día siguiente, Leonora no estaba allí, y Julia la esperaba. Sabía con certeza que esta mujer estaba involucrada en algo desagradable. Leonora, de alguna manera,
estaba haciendo daño a esta familia y no amaba a Sandra. Le faltaba simpatía por la niña, fingiendo preocupación. ¿Y cómo no podían darse cuenta los demás? Incluso la experimentada señora Espejo. Leonora apareció al día siguiente, como de costumbre, hermosa, con maquillaje llamativo, lánguida. Fue a saludar a Sandra primero, luego bajó a la cocina. Sandra quiere algo para beber, dijo Leonora, mirando a la señora Espejo. ¿Qué tal si le hago un poco de cacao? Déjame hacerlo. Se apresuró la asistente doméstica. No, yo puedo hacerlo. Quiero hacer algo por ella. Eres tan atenta. Julia se quedó en silencio. Observó a Leonora, como le había dicho Elena en ese sueño. Por alguna razón, sentía que este era un momento importante, como si Elena estuviera cerca, guiándola para que estuviera alerta. La señora Espejo estaba ocupada con la masa, y Julia fingió mirar por la ventana, pero estaba observando a Leonora, y allí estaba. La mujer sacó hábilmente un pequeño frasco de su manga, dejó caer algunas gotas en la leche y luego lo ocultó rápidamente. Todo esto duró solo un par de segundos, unos pocos movimientos rápidos, pero Julia lo vio todo. La bebida para la princesa está lista. Leonora sonrió. Julia, ¿podrías pasarme su taza favorita, por favor? Julia asintió. Permaneció en silencio, observando cómo Leonora vertía el cacao en la taza de Sandra, que tenía los personajes de la caricatura favorita de la niña, y dándose cuenta de que Sandra no debería beberlo. No debería. Necesitaba tomar medidas. Julia fingió resbalar y chocar contra Leonora. La mujer dejó caer la taza de las manos. El vidrio cayó y se rompió, y el cacao se derramó por todo el suelo. Lo siento mucho, soy tan torpe. Julia empezó a limpiar apresuradamente el desastre derramado, recogiendo los pedazos. Está bien, haré otro. Había una irritación mal disimulada en la voz de Leonora. Julia no podía realizar el mismo truco una segunda vez, ya que levantaría sospechas. Así que tuvo que aceptar que Sandra bebería el cacao hecho por su madrastra. Mientras Leonora y la señora Espejo estaban con Sandra, Julia exprimió el paño que había usado para limpiar el cacao en un tarro vacío de pasta de tomate. Planeaba llevar el líquido para que lo analizaran de inmediato. Necesitaba saber con certeza qué había agregado Leonora al cacao. Podrían haber sido vitaminas comunes, y en ese caso no había necesidad de entrar en pánico, pero algo le decía a Julia que no era así. Los resultados del análisis tardaron 2 días en regresar. Cuando Julia vio el informe, quedó horrorizada. La bebida contenía un veneno mortal que causaba síntomas similares a los que había experimentado Sandra. Esto significaba que la debilidad de la niña se explicaba porque su madrastra la estaba envenenando sistemáticamente, como en un cuento de hadas macabro. Julia no sabía a quién acudir con esta información. La señora Espejo, ¿pero qué podía hacer ella? Víctor, podría ni siquiera creerle. ¿Qué debía hacer? Leonora no podía acercarse más a la niña. Ella quería enviarla al otro lado, y casi había tenido éxito en su intento. Y sin embargo, Julia, reuniendo valor, habló con Víctor, contándole todo sobre su extraño sueño, el incidente del cacao y el análisis forense. Julia tenía miedo de que él la gritara, la insultara, la despidiera o peor aún, la acusara de intentar dañar a su hija. ¿Sabes? Víctor dijo, examinando a Julia. Probablemente te habría despedido de inmediato después de escuchar estas palabras. Es muy extraño, debes admitirlo, pero justo ayer también tuve un sueño inusual. Elena, ella me pidió que confiara en ti, solo que confiara en ti, nada más. No le contemos esto a nadie por ahora, y tómate unos días libres. Necesito ordenarlo todo.
La señora Espejo te llamará cuando puedas volver a trabajar. Julia pasó estos días en vilo. No sabía lo que estaba sucediendo en la casa de Víctor y estaba muy preocupada por Sandra, a quien ya se había encariñado con todo su corazón. Pero Víctor le dijo que esperara una llamada, así que esperó. La señora Espejo llamó. Al ver su nombre en la pantalla, Julia se puso ansiosa. ¿Qué le dirían ahora? ¿Cómo había salido todo? Ven, Dijo la señora Espejo. tenemos algo aquí. Ven rápido. Sandra te extraña mucho. Julia no necesitó mucha persuasión. En media hora ya estaba en casa de Víctor. La puerta la abrió el propio dueño, todavía tranquilo y sereno. Por su apariencia, era difícil adivinar lo que había sucedido. Quiero agradecerte. Finalmente, el hombre se permitió sonreír. Tenías razón, Leonora realmente quería... Casi me da miedo decirlo en voz alta. Esa malvada quería envenenar a Sandra. La señora Espejo no se anduvo con rodeos. ¿Puedes imaginarlo? Yo confiaba tanto en ella. La historia resultó ser banal y tan antigua como el mundo. La codiciosa Leonora no podía aceptar la presencia de una rival en forma de la querida hija de Víctor en su vida de lujo. Quería que toda la fortuna de Víctor fuera para su propia hija, Alda, en su lugar. Bueno, primero para ella, por supuesto. Leonora una vez estudió para convertirse en farmacéutica. Aunque nunca había trabajado en esa profesión y había preferido vivir a expensas de adinerados admiradores, había adquirido suficiente conocimiento en la universidad para idear una forma de enviar a la detestada hijastra al más allá. Un veneno que era difícil de detectar en la sangre y los tejidos, a menos que se buscara específicamente. Leonora añadía la sustancia tóxica a la comida que preparaba para Sandra, y la niña se debilitaba, desvaneciéndose lentamente. El objetivo estaba al alcance de la mano. Esto es insondable, increíble. La señora Espejo no podía calmarse. Julia la entendía. De hecho, el acto de Leonora era monstruoso. ¿Cómo podía hacer esto a una niña inocente? Sandra había confiado en ella, la había querido. Al final, Víctor instaló cámaras de vigilancia en la cocina. Resultó que Leonora añadía veneno a la comida de Sandra cada vez. A veces cocinaba algo para la niña ella misma. A veces lo dejaba astutamente en los productos preparados por la señora Espejo. Yo misma llevaba ese veneno a Sandra, con mis propias manos. Al final, Leonora fue atrapada infraganti. Actualmente, está bajo investigación. El padre de Alda la recuperó, un hombre que había anhelado estar con su hija durante mucho tiempo, pero fue rechazado porque se consideraba indigno debido a su pobreza. Alda estará bien, Tranquilizó la señora Espejo. La niña no tiene la culpa de lo que su madre quería hacer. ¿Y Sandra, cómo está? Una voz clara llegó desde atrás. Sandra está genial. Julia se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Sandra. Todavía estaba muy delgada y pálida, pero ahora tenía suficiente fuerza para moverse por la casa. Un verdadero milagro. Julia y Gustavo paseaban lentamente por los estantes de la tienda de niños. Era la sección de niñas, así que ambos sintieron que habían entrado en un reino de rosa y morado. Muñecas, juegos de cosméticos para niños, juguetes de peluche. Sus ojos se abrieron de par en par de asombro. Cuando estuve en Estados Unidos, un chico compró un robot controlado por voz para su sobrino. Eso es algo... Tal vez a Sandra le gustaría algo similar. Ella es una niña. Le recordó Julia. Seguro quiere una muñeca, un personaje de una caricatura. Tenemos que intentar encontrar una. Tal vez en su próximo cumpleaños. Ni siquiera quiera juguetes. Los niños crecen tan rápido. Es sorprendente. Lo averiguaremos pronto. Gustavo posó su mano en el vientre redondeado de Julia. El bebé respondió de inmediato con una patadita débil pero notable.
Hace un año, justo después de salvar a Sandra de su malvada madrastra, Julia tuvo otra sorpresa esperándola. Continuó viviendo cerca de Sandra. La niña se estaba recuperando rápidamente, participaba en juegos activos y pedía que la llevaran de paseo por toda la ciudad. La niña seguía muy unida a Julia, y Julia aún necesitaba trabajar y se había acostumbrado a todos. La niña, la señora Espejo e incluso el señor Campos no quería separarse de ellos. Inicialmente, los adultos decidieron no contarle la verdad a Sandra sobre lo que le había sucedido. La historia era demasiado espantosa, pero la niña inteligente logró atar cabos, escuchó algo y lo comprendió por sí misma. Esta historia no tuvo el efecto devastador que los adultos temían. Sandra lo tomó todo con bastante calma. Es como en los cuentos de hadas. Se encogió de hombros la niña. La pequeña estaba volviendo a la vida. En septiembre, comenzó la escuela con sus compañeros de clase. En cuanto a Julia, Julia finalmente pudo reanudar sus estudios en la universidad. Optó por un programa a tiempo parcial porque necesitaba estudiar y trabajar. Sin embargo, su trabajo ahora se asemejaba a la vida en una familia con sus seres queridos. Dulce y alegre Sandra, la amable y sabia señora Espejo, el siempre ocupado pero educado y atento señor Campos. Con estas personas, Julia se sentía cómoda, cálida y satisfecha. La aceptaron y estaban muy agradecidos con ella por salvar a Sandra. Da miedo pensar en lo que podría haber pasado si no fuera por ese extraño sueño. Discutieron este evento inusual. Primero, Elena apareció en el sueño de Julia y luego en el de Víctor. La señora Espejo estaba convencida de que Elena había atravesado el tiempo y los mundos para salvar a su hija. Víctor solo negó con la cabeza y no expresó su opinión, mientras que Julia no sabía qué pensar. Tal vez Leonora inmediatamente despertó sus sospechas porque la madrastra de Sandra no le causó una buena impresión desde el primer vistazo. Más probablemente, Julia estaba dándole vueltas a las cosas en su mente. Es posible que sus pensamientos se hayan transformado en este extraño sueño. Pero lo que era más difícil de explicar era que Elena también apareció en el sueño de Víctor y le pidió que confiara en Julia. Eso era más difícil de entender. Ese día, Julia salió de la casa sola. Sandra estaba estudiando. La señora Espejo estaba ocupada con las tareas domésticas. Julia necesitaba ir a la universidad para entregar algunos documentos en la oficina del decano. Y de repente, Gustavo se acercó a ella. Julia no podía creer lo que veían sus ojos. Retrocedió, pero él se veía feliz y desconcertado. Sonrió y miró a Julia como si no hubiera nadie más importante en el mundo. «Finalmente te encontré», dijo, sin poder contenerse, y la abrazó. Julia no entendió nada, pero no se resistió. Se acurrucó contra su amado, disfrutando de su cercanía y tratando de no pensar en la traición de Gustavo, en su repentina desaparición. La explicación resultó ser ridículamente simple. Gustavo simplemente había dejado caer su teléfono al océano durante un paseo en barco. Naturalmente, el dispositivo se perdió irremediablemente. Julia no estaba registrada en redes sociales, por lo que no podía contactarla de ninguna manera. Gustavo escribía cartas, como en los viejos tiempos, cartas y telegramas, pero Julia, ella se mudó con Víctor y rara vez regresaba a casa, así que las cartas se acumulaban en el buzón y luego, por alguna razón, desaparecían. Julia recordaba ese momento. De alguna manera, regresó a casa y vio que la puerta del buzón estaba rota. Alguien había entrado en el buzón por alguna razón y se había llevado las cartas. Tal vez niños, tal vez un vecino curioso. En resumen, Julia no recibió noticias de Gustavo, así que pensó que la había olvidado, que había comenzado una nueva vida y la había traicionado.
No podía simplemente dejarlo todo y marcharme. Esto concernía a mi carrera y nuestro futuro, nuestro bienestar. Sin ti, sin noticias de ti, era insoportable, pero sabía que tenía que esperar, y luego, financieramente, aseguraríamos nuestro futuro durante muchos años, y luego podría venir a explicarte todo. Ni siquiera me di cuenta de lo difícil que era para ti. Así fue, solo una desafortunada serie de eventos. Julia estaba feliz de que sus sentimientos y los de Gustavo resultaran ser reales, que no hubiera traición ni engaño en su vida, solo un malentendido que finalmente se había resuelto. Gustavo ahora tenía un contrato con un famoso productor en la capital. Tenía todo lo que había soñado: conciertos, actuaciones, giras, la oportunidad de llevar su música a personas que estaban dispuestas a aceptarla y, por supuesto, dinero. Incluso Gustavo logró comprar un apartamento para los dos. En este momento, las renovaciones estaban en pleno apogeo allí. Gustavo y Julia se casaron. Ya estaban esperando un hijo. Julia se sentía feliz y amada. Ya no trabajaba para Víctor, y Sandra, que ahora era más fuerte y madura, ya no necesitaba una niñera las 24 horas del día. Pero todos seguían siendo amigos. Y en este momento, Julia y Gustavo estaban eligiendo un regalo para Sandra en su 9º cumpleaños, que quizás nunca hubiera ocurrido. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.